Terminamos las tablas de frecuencias con el subapartado 1.1, que es datos agrupados en clases. Para resolver este tipo de ejercicios tienes que seguir los 4 pasos que hay en este rectángulo como si fuera una receta de cocina, tal cual. Tienes que ir pasando primero 1, 2, 3, 4 y se resuelve el ejercicio. ¿Te lo tienes que aprender de memoria? Pues sí, pero no significa que te tengas que aprender de memoria exactamente las palabras que hay en ese recuerdo, sino que tienes que saber lo que tienes que hacer. Con que lo sepas mentalmente sobra, no tienes que reproducirlo ni copiarlo en un papel, ¿vale? Si leyéramos tal cual los pasos sería un poco complicado, así que lo mejor va a ser que veamos estos mismos pasos con un ejemplo. Bien, aquí tenemos un ejemplo y lo primero que tengo que saber es cómo tengo que hacer el cálculo. ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Con datos agrupados o sin agrupar? Bien, eso me lo tiene que decir el enunciado, ¿vale? Una de dos, o me dicen que calcule una tabla de datos agrupados o bien los resultados me los dan en intervalos, ¿vale? En este ejemplo está mal el enunciado, porque tal y como está aquí, lo primero que vemos es que los datos, por ejemplo, voy a marcar los datos en rojo, cualquier dato, este de aquí o este de aquí, no están en intervalos, ¿vale? No, ahora vamos a ver cómo son los intervalos. Son datos normales y corrientes, como hemos visto en el ejemplo anterior. Por lo tanto, tal y como está puesto aquí el problema, tendríamos que hacerlo como hemos visto en el apartado anterior. Por lo que aquí, en vez de poner tabla de frecuencias, debería de poner tabla de datos agrupados. ¿Vale? Lo pongo en rojo para que se vea bien porque tendría que ser así. Bien, lo primero que tenemos que hacer, ahora que ya sabemos que tenemos que hacer una tabla de datos agrupados, es empezar por el paso 1. Vemos, voy a marcar aquí, dice calculamos el número de las clases n efectuando la raíz cuadrada del número de datos n y aproximando al número entero más próximo. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero, contar el número de datos que tenemos en el enunciado, ¿vale? Nos dice el enunciado de un grupo de 18 chicas. Ya sabemos que el total de datos que tenemos son 18. Importante, antes de seguir, coger el número de datos que tenemos. El 18 este que tenemos aquí, es importante que veamos el paso de la regla de Sturger que tenemos aquí a la derecha. Lo voy a poner aquí por ejemplo, con azul. Esto que pone aquí en el libro en un lateral y que pone para saber más, hay que tenerlo en cuenta. Si nuestros datos son mayores que 30, no incluyéndolo, y menores que 200, en vez de hacer la raíz cuadrada y aproximar al número entero más próximo, haremos esta fórmula de aquí. 1 más 3,322 por el logaritmo de n. No es nuestro caso. Como no es nuestro caso, de la regla de Sturges nos olvidamos y pasamos directamente a ¿qué? Hacer la raíz cuadrada del número de datos. Vale, voy a marcarla por ejemplo en verde. Tengo 18 datos, por lo tanto hago la raíz cuadrada de 18. Y el número que tengo es 4,242, lo que sea, ¿vale? Como tengo que aproximar al número entero más próximo, como me pone aquí, al número entero más próximo, pues 4,2 por redondeo es 4, ¿vale? Nos quedamos con ese dato. De momento vamos a seguir calculando, no tenemos que hacer nada más. Pasamos al paso 2, ya tenemos n, pues ahora lo que tenemos que hacer es hallar la amplitud, que es a, dividiendo por el recorrido, que es r. Son dos cosas distintas, la amplitud y el recorrido, ¿vale? Lo que vamos a hacer es la diferencia entre el valor mayor y el menor de la variable, ¿vale? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahí? Pues coger el dato más grande de los que vea, lo voy a poner, por ejemplo, en rojo, de todos los que me han dado de los 18. Viendo todos los que hay así, a bote pronto, el mayor es 174, este de aquí. Y el más pequeñito, que lo voy a poner en verde, es 156, ¿vale? Lo marco también. Bien, lo que tengo que hacer es, en principio, hallar el recorrido, que es el mayor menos el menor. Da 18 y es una casualidad que dé 18. Lo digo porque no tiene por qué coincidir con el número de datos que nos den. Esto es casual, podría haber sido que el recorrido hubiera sido 20, 30, 45, lo que sea, ¿vale? Lo digo solo como curiosidad, pues porque ha coincidido. Bueno, pues una vez que tenemos el recorrido, lo que tenemos que hacer es dividir ese número que nos ha salido, que es 18,
18 hay que dividirlo entre n, que es 4, ¿vale? Nos va a dar otro número, que es 4,5. Se aproxima por exceso. Hay que saber aproximar por exceso, ¿vale? Es decir, que si hubiera dado 4,2, el resultado también hubiera sido 5. Y si hubiera dado 4,1, el resultado también hubiera sido 5, ¿vale? Hay que saber redondear por exceso, no nos equivoquemos con el redondeo normal y corriente. La aproximación por exceso y por defecto eran otro tipo de forma que se vio ya en tercero, igual que el truncamiento, ¿vale? Bien, por exceso, 4,5 es 5, 4,1 hubiera sido 5 también. Ya tenemos la amplitud, importante también. Hasta aquí, de momento, no hemos hecho nada más que calcular los dos primeros pasos. Yo de momento no podría calcular ningún valor de la tabla, porque para empezar a calcularlo tendría que tener el paso 3. Bien, dice, determinamos los intervalos teniendo en cuenta, estoy leyendo el apartado 3, determinamos los intervalos teniendo en cuenta que el extremo izquierdo del primer intervalo es esta fórmula. Bien, el intervalo más pequeño no va a coincidir, lo voy a marcar aquí con el puntero rojo, no va a coincidir con el valor más pequeño que nos dan. Puede ser 156 o incluso puede ser más pequeño. ¿Y eso cómo lo sé yo? Pues aplicando esta fórmula de aquí. La voy a marcar, por ejemplo, qué sé yo, aquí. Esta de aquí. Es la que tengo que aplicar. Bien, ¿y qué son todos esos? Pues no son ni nada más ni nada menos que todos los datos que hemos ido calculando en los pasos 1 y 2. Es decir, n lo tenemos aquí, el número de clases, que era 4, 5, que era la amplitud, y el recorrido, que es 18. Bien, ahí calculo cuál va a ser el intervalo más pequeño de toda nuestra franja, ¿vale? Entonces, ahora sí que cojo el valor más pequeñito de todos, que era, lo voy a hacer coincidir con el verde, que lo he pintado en verde, que era 156, y cuando digo que era ese era porque este y este es el mismo, y a eso le resto todos los valores que ha ido la fórmula n por a menos r, que r lo había obtenido aquí, ¿vale? Eso me da un valor, 155, ¿vale? Pues ya lo tenemos. O sea que una vez que tengamos ya este valor, ya podemos empezar a construir la clase, ¿vale? Que sería esta columna de aquí. Y lo que nos va a decir es lo siguiente. El valor más pequeño es 155 y se pone siempre el más pequeño con un corchete. Como hemos dicho que la amplitud era 5, lo que tengo que hacer es sumarle a 155, o el valor que nos hubiera dado, la amplitud. Es decir, a 155 más 5 es 160. Y como teníamos un número de clases que eran 4, significa que 4 son las filas que voy a obtener en esa columna. Por ejemplo, 1, 2, 3 y 4. Pues voy sumando 155 más 5, 160. 160 más 5, 165, 165 más 5, 170 y 170 más 5, 175. Ya tendría la clase, que es lo más importante de casi el ejercicio. Bien, ¿qué es la marca de clase? Pues comparado con lo anterior, que es la columna esta de aquí, es una tontería porque es sumar 155 más 160 y dividirlo entre 2. Lo vamos a emplear para otro tipo de ejercicios, seguramente para la representación gráfica, para los histogramas, pero de eso ya hablaremos en el apartado siguiente. Bien, también se suele poner la marca de clase, que como he dicho es la media de los dos valores que hay en un mismo intervalo. Bien, siempre es la mitad de esos dos, los ponemos. Y a partir de aquí, ¿qué hacemos? Pues calculamos el ejercicio como hemos visto en el apartado anterior, pero viendo en los intervalos. Por ejemplo, voy a borrar todos los valores que tengo aquí marcados en la tabla de valores. Bien, 156, 174, 18. Y ahora lo que tengo que fijarme es cuántos valores hay entre 155 y 160. Ojo, fijaros, voy a hacer una marca, por ejemplo, aquí, aunque luego la borre. Fijaros cómo está el 160. El 160 tiene un paréntesis. Eso significa que el valor, si tuviéramos algún valor de 160, no lo vamos a contabilizar aquí. Aquí no. Pasará aquí, a esta columna de aquí. ¿Por qué? Porque el 160 de aquí, que lo voy a pintar en verde, tiene un corchete.
O sea que el valor de 160 pertenecería a lo que hay aquí. Bien, pero todavía no me estoy enterando de nada de lo que me estás explicando porque no sé muy bien qué me estás diciendo. Bien, pues vamos a empezar y lo vemos. Voy a marcar, por ejemplo, con rojo el primer intervalo. Voy a marcar todos los números que pertenecen a 155 y 160 no incluido. Bien, pues si me voy fijando, a ver, tenemos entre 155 y 160 tengo 157, 156 y 158. Al lado hay un 160, pero ese no pertenece a ese intervalo. Por lo tanto, de esta clase solamente hay 3 valores. El siguiente lo voy a marcar en azul. 160, como hemos dicho, es el primero, sí que pertenecería al intervalo de 160 a 165. Voy a ver qué más hay. Al principio hay 165, ese no pertenece, 162 sí, 161 también, 162, 163. O sea que hay un total de 5 valores que pertenecen a este intervalo, al de 160 a 165. Voy a marcar en verde los siguientes. 165 sería el del siguiente, ¿vale? Porque tiene el corchete. 165, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien, pues 6 serían. Y por último, si lo hemos hecho bien, entre 170 y 175, incluyendo los dos, aquí 175, que es el mayor valor del intervalo, también es cerrado. El más pequeño, que sería 155, es cerrado y el mayor también, 175. Vamos a ver cuántos nos quedan. Según el libro nos quedarían 4, pues 1, 2, 3 y 4. Vale, ya lo tenemos. Y a partir de aquí se calcula exactamente igual como hemos estado viendo en el ejercicio anterior. Es decir, si me fijo, ya tengo los números, 18 me tiene que coincidir con el número de... voy a poner un zoom para que se vea mejor esto de aquí. 18 me tiene que coincidir con el número de datos que me daban inicialmente, que efectivamente era 18, y a partir de aquí, ¿cómo hacemos? Cálculo igual. Teníamos 3, tenemos 3 son 3, 3 más 5 son 8, 8 más 6 son 14, 14 más 4, 18. Tenemos la frecuencia absoluta, acabamos de ver ahora mismo la frecuencia absoluta acumulada, ahora habría que calcular la frecuencia relativa, que es f, cogiendo 3, 5, 6 y 4, dividiéndolo entre el número total de datos, que son 18, como habéis hecho muy bien en el ejercicio anterior, y la frecuencia relativa acumulada, que es la f mayúscula, pues sería exactamente igual, pero con los datos acumulados. El 3, el 8 y el 14 pertenecen a los acumulados, el 18 también, y ya está. Así se hacen los ejercicios de lo que serían los datos agrupados por clases, ¿vale? Lo mejor será que hagamos un ejemplo y a ver si así nos han quedado un poco claros. Espero que os haya servido de guía de resolución de estos ejercicios y hacemos alguno para comprobarlo.